En un mundo en constante evolución, donde la conciencia ambiental se convierte en una prioridad global, surge un espacio para explorar el amplio universo de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Los temas que marcan la agenda verde, narrados de primera mano por sus protagonistas. Bienvenidos a Círculo Verde. Bienvenida, Natalia. Muchas gracias por la invitación. ¿En qué momento te convertís en Ecointensa? Que pasás de ser Natalia a ser Ecointensa. Pasó a principios del 2019, empecé a tomar bastante conciencia de lo que estaba pasando a nivel ambiental y compartía mucho en mi cuenta de Instagram personal cosas que iba aprendiendo. O sea, por ejemplo, hay que separar residuos. Todo lo que me iba enterando que había que hacer, lo compartía en mi cuenta de Instagram personal. Y me daba un poco de vergüenza en algún punto porque yo era una persona normal, que hablaba de cosas normales, y de repente todo mi contenido, mis historias, eran de concientización respecto de la problemática ambiental, que hay que separar residuos, hay que hacer compost. Entonces, como para presentar ese segmento que estaba a punto de lanzar, era, perdón, acá viene Ecointensa, pero como una forma de decir la ecopesada o la densa, porque entendía que para la gente a la que no le importaba el tema, en realidad era tal vez molesto, pero empecé a identificarme con ese Ecointensa y el día que creé una cuenta pública fue lo primero que busqué y estaba disponible y a partir de ahí lo adopté. Y hace muy poco me di cuenta de algo. En una noche de insomnio empecé a mover las letras de Ecointensa y descubrí que Ecointensa, si lo modificás, forma Nati es eco, con lo cual dije, es como una especie de Harry Potter en mi propia vida y me pareció mucho más simbólico todavía cuando descubrí eso. ¿Siempre te interesó el ambientalismo o fue una de los últimos años, digamos? Siempre me interesó cuidar al planeta desde lo que yo entendía que era posible hacer desde mi lugar. Me acuerdo que de chica veía la tele y de repente aparecía un spot que planteaba, porque eran dibujitos de Centroamérica, que había que cortar los packaging de las cervezas para que no se queden las tortugas atoradas adentro. O sea, una problemática que no era nuestra, pero yo decía, ay, bueno, cuando yo vea, voy a cortar eso. Apagaba la luz, cerraba la canilla, no tiraba basura en la calle, pero creía que eso era cuidar al planeta y que era todo lo que podíamos hacer. Así que eso sí, tengo el recuerdo desde muy chica que me interpelara cuidar a la naturaleza. Te convertiste en una influencer en ecología, digamos. ¿En qué radica el éxito de una influencer en ecología? ¿En dónde sentís que es éxito lo que haces? Wow, como que nunca me lo planteé en esos términos de éxito, la verdad, pero sí es cierto que empecé desde un lugar muy intuitivo, porque yo no seguía influencers en realidad, seguía a mis amigas, a mis amigos, y creo que justamente ahí hubo algo, que Ecointensa siempre fue algo muy cercano, o sea, yo siempre me mostré súper a cara lavada, súper casera, imperfecta, y tal vez en un momento en el cual Instagram muestra todo lo contrario, estas cuentas sobre cuidado ambiental, que somos varias, todas tenemos un poco esa impronta, ¿no? Somos personas 100% comunes con vocación, no con vocaciones, pero con carreras totalmente distintas, porque yo soy abogada, otra es economista, otra es profe de inglés, que estamos desde nuestro lugar viendo qué podemos hacer para construir un planeta mejor. Entonces esa autenticidad a las personas les suma, es como que poder sentirse reflejado en una persona que está del otro lado de la pantalla y que no sea solamente que vemos en Instagram vidas inalcanzables, perfectas, todo lindo, todo limpio, todo acomodado. Y también lo otro, y que me parece como que es puntualmente de este nicho, es que cuando empezamos a hacer esta transformación o esta transición hacia una vida más sustentable, muchas veces nos sentimos muy solos o muy solas, porque en nuestras familias, en nuestro vínculo más cercano, en nuestro círculo de amigos, tal vez no hay gente que esté haciendo lo mismo, e Instagram genera comunidad. Entonces de repente hay un montón de gente que me sigue que en su vida real no tiene una contención, no tiene con quién hablar de estas cosas. Y me escribe, Nati, acabo de ver esto en la calle, estoy indignada, o se genera eso, ¿no? Como saber que no estamos solos. A eso justo que quería ir a la siguiente pregunta, que tiene que ver con que alguien que es influencer sobre personas, esas personas se van juntando y van creando esa comunidad y después ya se vuelve como algo en el sentido de que tiene ciertas particularidades esa comunidad. ¿Qué te vuelve? ¿Qué te dicen? ¿Con qué se preocupan? A ver, recibo un montón de mensajes, muchos muy lindos y muchos de gente muy preocupada. O sea, hay
mucho reclamo por parte de las personas que viven en distintos lugares de la Argentina, pero respecto de lo que ven en su barrio, ¿no? En su localidad. Mucho reclamo, mucha denuncia, mucha preocupación respecto de la tala de árboles, por ejemplo. Que me escriben y me dicen, Nati, están sacando los árboles de la plaza, no sé qué hacer. Y yo hay veces que no tengo la respuesta, porque Argentina está tan amplio y la normativa es tan distinta en todo el país que no siempre la solución es la misma o la persona con quien derivar es la misma, pero sí ese reclamo aparece mucho. Otra de las cosas que me llega un montón es, quiero separar residuos, pero en mi municipio no tengo a dónde llevar los residuos. Y otra también tiene mucho que ver con, estoy tratando de implementar todos estos cambios, pero en mi familia ningunean mi esfuerzo o no me apoyan o me tiran los reciclables a la basura. Esas son como algunas de las cosas que más recibo. Hay una cuestión, me parece, que tienen las redes también, que en casos específicos como el tuyo, es que son un gran arma de educación, ¿no? De justamente de entender, de aprender y de aplicarlo. Me imagino que también mucha gente agradece eso, ¿no? Totalmente. Si me pongo a pensar por qué es que surgió Cointensa, es porque, justamente como te decía antes, yo entendía que para cuidar el planeta podía hacer determinadas cosas. Y cuando empecé a aprender más dije, si yo hubiera sabido esto antes, lo hubiera implementado antes. Y sentí la necesidad instantáneamente a mis 400 seguidores de mi cuenta personal de pasarles esa información, que en algún punto es colaborar con la educación ambiental. Y eso después amplificado cuando la cuenta se hizo pública, cuando empezaron a llegar un montón de personas. Ahí muchas de quienes hacemos este trabajo empezamos a accionar o a comunicar porque sentíamos que había un déficit en términos de educación ambiental. Y del otro lado empezó a pasar algo súper sorprendente, que es que me escriben profes, maestras, que me dicen, llevo los videos que haces para Telam al aula, llevo tu libro también a la escuela, le leo tu libro a la noche a mi hijo. Quiero hablar con la bibliotecaria o con la directora para que empiecen a leer tu libro en 6º grado. Es como, wow, es muchísimo, pero claro, digo, qué bueno que pude desde algún lugar aportar a que haya más información y a la educación ambiental, que me parece que es clave. Contá de qué trata tu libro. Mi libro se llama Una vida sustentable. Como siempre, no lo traje, o sea, soy pésima difundiendo mi libro, me pasa siempre lo mismo. Se llama Una vida sustentable, fue publicado por Penguin Random House a principios del 2022. Es un libro bastante corto, de tener 150 páginas más o menos. Y básicamente lo que se me ocurrió hacer en ese libro, y hablando con la editora, fue armar como una guía en la cual voy recorriendo distintos momentos de nuestro día y también distintos lugares que habitamos, nuestra casa, el trabajo, las vacaciones, para ver cómo podemos hacer para en todos esos momentos impactar al planeta lo menos posible. Entendiendo que nuestra existencia en la Tierra tiene un impacto ambiental. Todas las luces que prendemos impactan al ambiente, todo lo que comemos impacta al ambiente, la ropa que usamos impacta al ambiente, pero ¿cómo podemos hacer, entendiendo que nunca vamos a ser perfectos o perfectas, para reducir ese impacto? Así que hago como todo ese recorrido y planteo el consumo responsable, planteo separar residuos, hacer compost, comer menos carne, usar ropa, comprar ropa usada o intercambiar ropa en vez de comprar ropa nueva constantemente. Son como muchos consejos y también mezclados con mi propia experiencia y cómo fui llegando a todos esos tips, datos o truquitos. Ahora voy a profundizar en cada uno de ellos, pero antes no quiero irme de vos en algo que me llamó la atención, que hiciste una diplomatura en lo que es políticas públicas y cambios climáticos. Sí. ¿Por qué la hiciste y qué aprendiste de eso? Bueno, yo siempre fui muy de los papelitos que acreditan cosas. ¿Qué me pasó? Estudié Derecho, me recibí de abogada en el 2014, a principios del 2014. Pasó el tiempo, yo siempre trabajé en Derecho Administrativo, y cuando empecé a interesarme por el tema ambiental, una de las cosas que hice en Ecointensa fue tratar de bajar a tierra algunos temas normativos o legislativos. Por ejemplo, salió la Ley de Educación Ambiental e hice un video explicando en simples palabras en qué consistía, por qué era algo bueno. Lo mismo con la Ley Yolanda, que es una ley que ordena la capacitación de empleados, empleadas, funcionarios y funcionarias públicos en temas ambientales. Y muchas veces la normativa se vuelve como muy difícil de entender para el público general porque los abogados escribimos para que no entienda nadie. Y me pareció que era una buena herramienta que tenía y me había dado la carrera, el poder entender fácil eso y poder transmitirlo como transmito el por qué hay que compostar. Empecé a hacer eso y empecé a sentir que igualmente necesitaba un papelito que me habilitara un poco más en términos de derecho ambiental.
tal vez era más una autoexigencia mía, que sentía que estaba escalando mucho Ecointensa como espacio de comunicación y que yo tenía que reforzar mi propia formación. Que en algún punto creo que es algo que se da y que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos. Hoy en día yo me considero comunicadora, no de carrera, pero sí de oficio en este momento. Y fue como, bueno, si yo hoy en día ya tengo 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 seguidores, tengo que estar a la altura de lo que las personas sienten que les estoy dando. Y para mí, en ese sentido, capacitarme y hacer la diplomatura fue súper importante. Me ayudó a salir del, como de esto de leer por mis propios medios, de ser autodidacta, a seguir un programa, poder ir haciendo un estudio de cuál es la normativa a nivel nacional, a nivel global. Era una diplomatura que tenía mucho también de otras áreas, entendiendo que la crisis ambiental es un problema, digamos, multidisciplinario. Entonces vimos cosas de economía, vimos cosas de física, de biología, y estuvo bueno para tener una noción más integral del problema y también de la búsqueda de soluciones. Así que me gustó, estuvo bueno. Ahora quiero volver un rato al derecho y vos y cómo mezclás, pero recién tiraste una frase que es ¿por qué hay que compostar? ¿Por qué hay que hacerlo? Bueno, el compost para mí es el primer paso y el más simbólico a la hora de empezar a caminar este camino sustentable, porque todas las personas generamos residuos orgánicos, o sea, cáscaras de frutas y verduras que se generan como residuo en nuestra alimentación, generamos prácticamente todas las personas. De hecho, el 50% de los residuos que generamos en nuestras casas son residuos orgánicos. Si nosotros agarramos todos esos residuos orgánicos y los compostamos, o sea, facilitamos o damos lugar a que se dé ese proceso de compostaje que es natural, vamos a estar reduciendo en un 50% la bolsa de residuos. Eso ya es un montón, así como solamente para verlo. Pero además, los residuos orgánicos, si están envueltos en una bolsa de nylon y terminan en un relleno sanitario o en un basural, lo que hacen ahí adentro, por la falta de aire, es descomponerse de una forma anaeróbica, o sea, sin aire, y largar gases de efecto invernadero, como es el gas metano. El cambio climático se genera justamente por la emisión excesiva de gases de efecto invernadero que estamos generando como sociedad, como humanidad. Por lo tanto, si logramos reducir esas emisiones que están atribuidas a nuestros residuos orgánicos, ya estamos colaborando un montón. Eso por un lado en términos técnicos, cambio climático, etc. Ahora, en términos de cada persona, es espectacular ver cómo algo que antes era basura se convierte en tierra. Por eso digo que es para mí el cambio y un primer paso que resulta muy alentador, porque frente a tus ojos ves cómo se transforma eso y cómo rápidamente algo que ya te digo era basura puede terminar convirtiéndose en una planta de zapallo, porque en el compost tiramos esos restos y tal vez hay semillas de zapallo, hay semillas de tomate y terminás cultivando parte de tus propios alimentos. O sea que la transformación es bastante simbólica y bastante profunda. Estás en Círculo Verde. Un especial con los temas que incluye la agenda ambiental, contado por quienes marcan la diferencia. Recién hablabas de que te queda el 50% de residuos. Voy a la pregunta básica, pero con la cual creo que hay que insistir, de por qué hay que separar esos residuos. Bueno, por un lado, como decía, porque si no terminan en los rellenos sanitarios o en los basurales a cielo abierto. Acá en Argentina todavía hay un montón de basurales a cielo abierto, como 5.000. Esto tiene consecuencias ambientales enormes, entonces tenemos que tratar de tirar la menor cantidad de basura en estos basurales y rellenos sanitarios para que no colapsen o para retrasar lo más posible ese colapso. Y además, porque dentro de nuestros residuos, o sea, por fuera de ese 50%, también tenemos un montón de residuos reciclables. Hay un porcentaje alto, como un 30% que son reciclables. Esos residuos reciclables que muchas veces muchas personas tiran a la basura y terminan en los rellenos sanitarios, en los basurales o en la naturaleza, o quemados, en realidad tienen un valor económico y tienen valor como materia prima para fabricar nuevos materiales. Entonces, si separamos nuestros residuos, por un lado reducimos esa cantidad de basura que termina en estos lugares y por el otro le damos una nueva vida a todos esos productos que requirieron de una extracción de recursos de la naturaleza, o sea, ya le costaron al planeta un esfuerzo en términos de recursos, pero además pueden convertirse en dinero. Y acá hay algo que es re importante, que es que quienes se hacen cargo históricamente, principalmente desde la crisis del 2001, en gestionar estos recursos, estos residuos reciclables, son los cartoneros y cartoneras, recuperadores y recuperadoras urbanas. Entonces, poder separar estos residuos con inclusión de
cartoneros y cartoneras, es un cambio que no solamente ayuda en términos ambientales, sino que tiene también un costado social y económico muy importante. Y eso está súper vinculado con esta ley de envases que estamos pidiendo hace un montón desde el ambientalismo, que todavía no sale, pero que esperemos que pronto salga. Me abrís como un montón de preguntas Sí, con cada sí, cosa. perdón. No, pero me parece re interesante, sobre todo porque hay dos cosas que dijiste, tres en realidad, voy a ir por estas tres. Una que tiene que ver con esto de que es importante dejarlo en los lugares que tienen que ir los residuos. ¿Por qué es tan importante eso? ¿Por qué hay que dejarlo en los cestos o en los lugares destinados a tal fin? Porque muchas veces la gente dice no separo residuos porque igualmente si los separo va a terminar todo junto en la basura. Hay como un mito o un miedo de que uno hace el esfuerzo en casa de separar los residuos y después los lleva a un lugar y eso termina todo mezclado. La mejor forma de que no termine todo mezclado es llevarlo a los lugares a donde hay que llevarlos. Entonces podemos llevarlo a los puntos verdes, podemos llevarlo a los tachos verdes también, que son cosas diferentes. También en cada municipio, en cada ciudad hay distintos sistemas, se les llama de distintas maneras. Y otra de las formas que tenemos para que ese residuo termine en el lugar adecuado es entregarlo en mano a los recuperadores y recuperadoras. Esto es algo que en lo personal hago un montón y también genera en algún punto un vínculo. Ves pasar al cartonero o al recuperador y le decís, ¿qué juntás? ¿Qué te sirve? La otra vez yo tenía muchísimo telgopor. Le digo, ¿juntaste telgopor? Sí, buenísimo. Fui y busqué telgopor, plástico, vidrio, metal, lo entregué en mano a una persona que lo va a vender, va a generar un ingreso a partir de eso y que ahora cada vez que nos cruzamos es hola Ángel, hola Nati, ¿cómo va? Es un vecino que pasa por la puerta de mi casa y a quien le puede servir directamente eso que para mí era basura. Entonces, bueno, nada, como que involucra todo eso, Claro. ¿no? Y ahí hablabas del final, de dónde van. ¿Por qué es importante a dónde terminan nuestros residuos, no? Porque fíjate que de la cantidad de plásticos que se generó, solamente un 6% se recicló en la historia. Todo lo demás terminó o en la basura, contaminando, o en los mares. Hoy en día tenemos islas de plástico flotando en el Océano Pacífico. Hay un montón de iniciativas y proyectos para limpiar los plásticos, pero más allá de limpiar los plásticos, tenemos que evitar que toda la basura siga llegando a la naturaleza. O sea, estamos contaminando mucho y además estamos poniendo en riesgo la vida de los animales con los que convivimos. A mí muchas veces me dicen, ¿vale la pena que yo salga y junte basura en la plaza de mi barrio si eso no va a llegar al mar? Ojo, porque en la plaza de nuestro barrio también hay animales. Y una vez yo me estaba haciendo esa pregunta porque estaba enojada, porque había salido a correr y terminé juntando basura, que era algo que me pasaba mucho cuando empecé con Ecointensa, y estaba así despotricando y junto un plástico y digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Y me aparece un pajarito caminando por adelante y dije, claro, este plástico no va a salvar, que yo lo levante, no va a salvar al planeta, pero capaz que salva a ese pájaro, porque tal vez ese pájaro se comería este plástico porque es algo que sucede. O sea, los pájaros, las aves, se comen plásticos y terminan, muriéndose por tener tantos plásticos en su organismo. Entonces, poder desescalar y escalar y ver todas estas aristas también nos ayuda a tomar acción y a entender que vale la pena hacer todos estos esfuerzos. Eso te quería preguntar, ¿qué hace uno de su casa con los plásticos? ¿Qué tratamiento hace con eso? Porque digo, es como eso, sentís que tenés algo que va a contaminar y bueno, ¿cómo terminás con ese ciclo, digamos? Bueno, el primer paso es evitarlos lo más posible, que muchas veces es lo que más cuesta. O sea, genera resistencia porque estamos muy acostumbrados y acostumbradas a vivir en un mundo muy plastificado. Vamos a comer y los cubiertos tal vez vienen envueltos en plástico, vamos al supermercado, todo está envuelto en plástico. Entonces, ¿cómo hacemos para pensar en una vida con menos plásticos? Ese es el primer paso y tiene que ver con el consumo responsable. Lo importante ahí es saber que es posible, de eso hablo un montonazo en el libro, o sea, hago mucho énfasis en cómo evitar los plásticos de un solo uso, pero tenemos 1000 herramientas, desde la botellita reutilizable a la bolsa reutilizable para evitar las bolsas plásticas, hasta ir a comprar alimentos sueltos a la dietética, a la verdulería, a la fiambrería, a la carnicería. Digo, para entender que no es solamente, bueno, si somos veganos y hemos tomado todo el compromiso del cuidado ambiental que vamos a evitar los plásticos. No, si vos comés carne, igual tratá de ir a la carnicería con un tupper y evitá ese plástico. Entendiendo que todos los esfuerzos suman y aportan y que es importante desde ese lugar evitar los plásticos. Ahora, los plásticos que no pudimos evitar, ahí viene la parte de la gestión. ¿Cómo gestionamos esos plásticos? Podemos tratar de reutilizar alguna cosa, si podemos, o si no, reciclarlos. Se mandan a reciclar, la mayoría de los plásticos son reciclables, tienen un triangulito abajo que dice el número y dependiendo del número son más o menos reciclables, van con un plástico o van con el otro,
Pero esa sería la mejor forma, asegurarse que el plástico que generamos termine en buen destino. Y algo que sirvió mucho para poder difundir esto fue la botella de amor, que es una botella de plástico que se llena de plásticos blandos, que normalmente son muy difíciles de reciclar, y que a partir de un proceso, estas botellas que se reciben en un montón de lugares, pueden convertirse en madera plástica. Entonces está bueno porque a través de la tecnología cada vez hay más alternativas para facilitarle la tarea al ciudadano con conciencia ambiental que está tratando de hacer algo, ¿no? ¿Por qué es necesaria una ley de envases? Bueno, puntualmente la ley de envases plantea la ley de envases con inclusión social, y va a esto que decíamos antes. La importancia de la ley tiene que ver con que los productores, los que ponen los productos plásticos en el mercado, si envases de gaseosas, de comida, etcétera, se hagan cargo del fin de la vida útil de ese producto, de ese envase. ¿Por qué? Porque yo productora, pongo una gaseosa en el mercado y no me hago cargo de esa botella. Y esa botella puede ser que termine en el agua, puede ser que termine en un bosque, que termine en la basura, que termine en un relleno sanitario, y en un porcentaje mínimo puede ser que termine reciclándose. Entonces la idea es que vos te estás beneficiando a través de este negocio de vender tu producto. Bueno, una parte de tu costo tiene que ser hacerte cargo de que esa botella vuelva a reciclarse. Eso puede ser que ellos mismos, los productores, generen las vías de recuperación de ese envase, o también, y mejor aún, que incorporen dentro de ese circuito a los recuperadores y recuperadoras como una forma de reconocer ese trabajo que se viene haciendo hace tanto tiempo. Sería una forma de evitar lo más posible que los envases terminen en la naturaleza. ¿Me puedes explicar qué es la huella de carbono y cómo nosotros podemos reducir nuestra huella de carbono? Bien, hace un ratito te decía que todo lo que hacemos tiene un impacto ambiental. Eso podría traducirse en huella de carbono. ¿Por qué? Dependiendo de cuánto tiempo tengo prendida la luz, mi huella de carbono va a ser más grande. Dependiendo de cuánto viajo en auto, mi huella de carbono puede ser más grande o más chica. Dependiendo si viajo o no viajo en avión, lo mismo. Entonces, la idea es que esa huella de carbono que tenemos, que tiene que ver con nuestras propias emisiones de gases de efecto invernadero, sea cada vez menor, y para eso tenemos que implementar cambios. Por supuesto, de vuelta, a ver, estos son los cambios que podemos implementar desde lo individual, y claro que en términos globales hay un montón de empresas contaminantes que están haciendo muchas cosas mal. Acá estamos hablando de, bueno, yo como ciudadana, ¿qué decisiones puedo tomar para que esas emisiones de carbono sean menores? Y ahí se abre todo un abanico de opciones que tiene mucho que ver con el transporte y la movilidad, por ejemplo, y una de las cosas que fomentamos mucho es, hay que caminar más, hay que usar más la bicicleta, hay que usar más el transporte público. No podemos hacer 2 cuadras en camioneta, tratemos de no viajar en avión para ir de acá a Villa Gesell. Digo, sé que es poca gente la que lo hace, pero tal vez uno si tiene la opción dice, bueno, hago eso. El impacto ambiental de viajar en avión respecto a viajar en micro o viajar en auto o ir caminando a las distancias que se puede ir caminando es enorme. ¿Por qué? Por la cantidad de combustibles fósiles que se necesita para todos esos, para el traslado, pero principalmente en términos de aviones, el despegue y el aterrizaje. Entonces hay un montón de esos cambios que podemos implementar, entre los que están, como dije antes, comer menos carne, porque la industria ganadera tiene un impacto ambiental alto en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Y una vez que medimos la huella de carbono, que se puede medir a través de calculadoras que están online, podemos compensar esa huella. O sea, como primera medida, tratar de reducirla lo más posible, pero también tratar de compensarla. ¿Y cómo compensamos la huella de carbono? Si estamos hablando de gases de efecto invernadero, hay que tratar de capturarlos. O sea, los gases de efecto invernadero que están en la atmósfera, a ver cómo podemos hacer para volver a traerlos a la Tierra, por decir de alguna manera. Y ahí nuestros principales aliados son los árboles, son los arrecifes, son los bosques de macroalgas, que tenemos un montón en el sur de nuestro país. Entonces, financiando proyectos de protección o de restauración es una forma de compensar nuestra huella de carbono. Veía que, bueno, en un viaje que tenés, te empezás a interesar y decir, che, bueno, la naturaleza. Bueno, nos pasa a todos cuando viajamos, como que vamos a conectar con la naturaleza. Y en las ciudades nos cuesta mucho conectar con el medio ambiente. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y porque estamos muy aislados. En ese contexto yo, por ejemplo, vivía en una carpa. Entonces sentía todo. Tenía el piso, la tierra abajo, llovía y se me movían las parecitas de la carpa, había viento y pasaba lo mismo. Entonces había una conexión muy grande con la naturaleza. Y en esa conexión uno se da cuenta de que es parte de la naturaleza, que no estamos por fuera. Y creo que en las ciudades se ha logrado aislarnos tanto que no nos sentimos parte de la naturaleza. No nos sentimos afectados por el clima más que por si tengo calor o tengo frío. Y creo que lo que está trayendo el cambio climático es una prueba muy clara
de que nos afecta mucho el clima, de que no es lo mismo que llueva que no llueva, que no son lo mismo 25 grados que 40, y que eso nos afecta no solamente en nuestra capacidad de disfrute del verano, sino también a niveles muchísimo más profundos, y que puede poner en riesgo la seguridad de las ciudades, puede poner en riesgo nuestra capacidad laboral, puede poner en riesgo nuestra salud. Hay un montón de consecuencias y pruebas de cómo nos afecta. Pero en la ciudad pasa eso, nos aislamos, ponemos paredes, piso, techo, no tenemos plantas porque ensucian, entonces ponemos plantas de mentira y pasto sintético y el aire acondicionado todo el día para tener el clima que queremos adentro de casa, y afuera están pasando otras cosas. Entonces creo que eso nos aleja un montón y es re importante que conectemos con la naturaleza en la ciudad. Y por eso son fundamentales los espacios verdes públicos en las ciudades. Son cruciales para poder entender que hay una naturaleza incluso en la ciudad, que hay pájaros, que hay insectos, amigarnos con todo eso, y aparte porque nos bajan la temperatura con las olas de calor que vendrán en los próximos años. Así que es clave eso. Ahí quería hacer un poquito de zoom en el sentido de, bueno, venimos de temperaturas récords y las tendremos por delante. ¿Qué podemos hacer nosotros frente a eso? Tomar conciencia lo antes posible. O sea, eso me parece que es fundamental. Ya es momento de que entendamos la gravedad del asunto, que pase a ser una de nuestras prioridades a nivel personal, a nivel social, a nivel político, y que empecemos a hacer lo que está a nuestro alcance para generar un cambio. Una de las cosas que está a nuestro alcance es plantar árboles. O sea, hay muchísimos árboles que los sacan los municipios y hay muchísimos árboles que los sacan los vecinos. Y aunque parezca así de chiquitito, podemos ver fácilmente en las cuadras que caminamos cómo cambia la temperatura en una cuadra, una vereda con árboles que sin árboles. Esa es una herramienta clave. Enredaderas que absorban el calor. Estoy hablando de cosas casi de supervivencia frente a las olas de calor que vienen. Y eso así muy en términos de lo pequeño. En términos de lo macro, tenemos que exigir cada vez más a nuestros gobernantes que pongan esto en agenda. Estamos en un año electoral, acaba de entrar entre los temas de debate el tema ambiental, porque no estaba a pedido de la sociedad, y eso es re importante, pero seguimos teniendo candidatos que lo niegan o lo ningunean, porque siempre se pone por encima o por delante la economía y la inseguridad, y no tomamos conciencia de que con un cambio climático así de fuerte como se viene y con las pocas medidas que están tomando para detenerlo o para mitigarlo, los problemas económicos, sociales y de seguridad van a ser muchísimo peores. Hay un término que te escuché mucho, que es ecoansiedad. Sí. ¿Me contás y le contás a la gente qué es la ecoansiedad? Sí, bueno, después de todo esto probablemente alguien lo esté sintiendo en casa mientras miran esta conversación, que claro, vemos que se nos viene la tormenta básicamente, y nos empezamos a poner nerviosos. La ecoansiedad básicamente es el temor frente al no quiero decir cataclismo, pero lo voy a decir, frente al cataclismo climático, y la certeza de que no se está haciendo lo suficiente. Y de hecho Ecointensa nació desde ese lugar. Yo lo que veía eran los informes que hablaban de que teníamos poco tiempo para tomar acción y a mi alrededor la nada, desde mi ámbito más cercano hasta a niveles políticos. Entonces, esa sensación de esto se cae a pedazos y no hay nadie tomando acción genera mucha ansiedad, genera mucha angustia y genera mucho miedo. Y por eso generar comunidad es tan importante y tomar acción. Aunque parezca muy chiquito, separar residuos, cuando uno lo empieza a hacer, ya empieza a cambiar algo desde la manera en la que nos enfrentamos a esta situación. Y lo otro es generar comunidad también en la vida real, por fuera de las redes sociales, que hay un montón de espacios para reunirse y que en general ayudan a poder pasar de la ansiedad a la acción. Así como se llama Círculo Rojo al sector del establishment que marca una agenda, estamos en Círculo Verde. Si tuvieras que marcar agenda con 3 cambios positivos, ¿cuáles serían? Voy a volver con los árboles, que ya los mencioné un montón, pero creo que es un cambio muy simple. Ahora en París van a levantar, no me acuerdo qué cantidad de asfalto para plantar 170.000 árboles de cara al cambio climático. Es un cambio que hay que implementar y me parece súper sencillo, aunque requiera dinero, es muy fácil. El otro tiene que ver con el tema de los agrotóxicos. Me parece que es fundamental que se deje de fumigar a las personas y a los alimentos. Y el otro, diría que, o sea, hay un montón de cosas, pero como para elegir así como lo que más a veces nos afecta en las grandes ciudades, implementar un sistema
realmente eficiente de gestión de residuos, para que las personas que quieren empezar a separar sus residuos tengan la facilidad de llevarlos a un lugar, saber qué es lo que pasa con eso, que sea súper transparente para que no queden dudas y que de esa manera podamos ya solucionar ese problema. Bueno, por arte de magia tengo una pizarra con una tiza y te lo voy a dar para que me escribas un deseo que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Hace cuánto no escribís en pizarrón? Muchísimo tiempo. Me va a tomar un ratito. Te va a tomar un ratito, pero bueno, veo que lo tenés recontra claro porque arrancaste de una y bueno, ya lo quiero ver. Ya estoy leyendo al revés, mira, para saber. ¡Apa! Tenés buena letra. Gracias. Lo que veo de acá. Siempre se me copiaron de los apuntes, así que... Estás para ir a dar clases con pizarras por la vida. Dice, hacer y reclamar todos juntos por el cuidado de la tierra. Qué lindo esto. Bueno, ¿lo querés mostrar vos a cámara? Bueno. Como para que la gente te vea. Tengo un regalo de Seminare, terrarios y plantas, que lo voy a mostrar acá a esta cámara. ¿Tenés unas ganas de agarrarlo? ¡Ay, Veo? sí, muy lindo! Voy a contar un secreto. Cuando ella entró, lo primero que miró es eso. Es que me pareció muy lindo. Es un regalo Es para hermoso, vos. muchas gracias. Bueno, hablábamos de tener plantas, así que vas a Sí. tener una más en tu casa. Sí, tengo un montón, así que va a ser bienvenida a la familia. Muchas gracias. Gracias a vos. Que bueno, que sea con éxito todo lo que viene y que sigas creciendo y seas una gran influencer. Bueno, muchas gracias. Obviamente. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en Círculo Verde, donde conversamos con aquellos que están haciendo la diferencia en el mundo de la sustentabilidad. Juntos aprenderemos a tomar decisiones informadas y a adoptar hábitos que marcarán la diferencia. Presentado por Buenos Aires Ciudad.